Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter político, filosófico, teológico y educativo. Como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos amigos, aquí de nuevo con ustedes, con el entusiasmo de siempre y sobre todo con la alegría de seguir compartiendo con amigos de antaño, ¿verdad? De estudios y todo eso. Ya ustedes pudieron ver la semana pasada en el programa anterior, estaba el doctor Pedro Eduardo aquí, ¿verdad? La entrevista que se le hizo a Pablo Mella y sobre todo el tema que trataron de la Navidad, que llegó mucho más allá de la Navidad, penetraron en muchas temáticas interesantísimas todas, como que cada una de esas partes merecería un programa. Y nosotros somos unos privilegiados de tener de nuevo en el día de hoy para dar continuidad a esa temática a Pablo Mella, este sacerdote jesuita que ya pudieron disfrutar de sus ideas en el programa anterior. Bueno, doctor Pablo Mella, bienvenido a Dialéctica. Muchas gracias y bueno, parece que gustó y bueno, feliz Navidad ya que pasó la Navidad, ¿no? Y que estamos en esta víspera de Año Nuevo. Pues parece que gustó la labia que me invitaron de nuevo. Así que comenzar el Año Nuevo con una pequeña reflexión filosófica, bueno, me alegra mucho porque realmente los filósofos somos como algo así como la cenicienta de la sociedad contemporánea. Y sobre todo en estos días que la gente está de bulla, como decía el programa anterior, de fiesta, está de bachata, de merengue, de todo eso, y las calles por donde quiera, y compras por aquí, y comidas por allá. Bueno, dedicarse a la reflexión es para héroes en este tiempo, Pablo, ¿verdad? Que si uno como tener un momento de silencio, de irse a sus adentros, a su conciencia, de hacerse preguntas. De verdad como que estamos fuera del tiempo, pero yo creo que el tiempo lo necesita también y que la Navidad y sobre todo estas fiestas nos llevan realmente a la idea de que esto es necesario. Así es. Bueno, ya ven, tenemos un gran invitado, el padre Pablo Mella, con el que vamos a hablar de temas de filosofía. Vamos a una primera pausa y volvemos con ustedes en solo unos segundos. De regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos en un tema estelar, estrenando este nuevo año 2024 y tratando el tema de la filosofía, ¿verdad? Vamos a hablar de metafísica, vamos a hablar de hermenéutica, entre otros aspectos. Profesor Daniel. Sí, yo pienso que lo primero que debemos hacer en este momento es decirle a nuestros amigos televidentes los medios a través de los que nosotros llegamos hasta ellos, porque en algunos programas lo habíamos dejado obviado, ¿verdad? Porque sepan que estamos en el canal 101 y 1101 HD de Claro, en el canal 81 de Altiz, el canal 10 y el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom y estamos en el canal 647 de Fire TV. Estamos en más de 70 sistemas de cables en la provincia del país y en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano y por supuesto en todas las redes sociales disponibles. Muy en especial nos puede encontrar en YouTube en nuestra página sumundotv.com. Así es, Juan, que vamos entonces a la candela de hoy, ¿verdad? Bueno, el padre Pablo Mella es teólogo, sacerdote jesuita, pero es filósofo además, tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Lovaina, estudió en Brasil también, estudió teología en Brasil, estudió filosofía, su licenciatura aquí en Santo Domingo, ¿verdad?, en la Pucamaima, y ha realizado una inmensidad de estudios. Pablo habla inglés, habla francés, habla italiano, habla portugués, habla de todo, Pablo, hasta alemán y latín y griego y todo eso, es increíble. Bueno, porque para las investigaciones sobre textos sagrados, bíblicos y etcétera, el conocimiento del griego es muy importante, muy útil, y también del latín. Pero además, Pablo trabaja o sirve en el Centro Bonó,
que es una institución de educación superior muy importante en nuestro país y que desarrolla capacitación y formación en el campo de la filosofía, entre otras áreas, ¿verdad? Entre otras áreas sociales. Y ahí también dirige la editorial, ahí también dirige el centro de documentación, ¿verdad? La biblioteca y la parte académica del Centro Bonó. Me parece que es un centro internacional, porque la última vez que yo lo visité, mientras trabajaba en el MESID, había estudiantes como de muchos países, así, sí, Pablo. sí. Quizás tú nos puedes dar una pequeña idea para que las personas conozcan lo que es el Centro Bonó y la Sí. posibilidad de formarse allí filosófica y teológicamente. Sí. Ay, bueno, muchas gracias por comenzar con esta oportunidad y, como en buen dominicano decimos, con este payoleo, ¿no? Con este payoleo de la institución. Primero, yo creo, lo que ustedes dijeron, yo creo que el lugar que me ha tocado trabajar y entregar mi vida es una gran institución, a pesar de que sea la más chiquita del país de educación superior. Yo sí creo, porque ustedes que se han dedicado, más Daniel, tú a la filosofía, tú tal vez menos, Juan, pero sí parcialmente en el sentido de bregar con gestión y todo eso, pues es una labor titánica mantener un espacio de reflexión filosófica de calidad en un país que no aparece mucho ese interés, un país pequeño por otro lado, ¿no? Y que las personas están más urgidas por otras necesidades. Entonces, esto sería un primer elemento a subrayar, ¿no? La importancia de haberse mantenido. Ya nuestra institución se fundó en el 85, vamos a cumplir 40 años, ¿no? Wow. De fundada. Casi las personas no lo conocen, pero tenemos básicamente una licenciatura en filosofía y una serie de actividades conexas. Desde el año 2015 nos hemos convertido en un instituto de estudios superiores, y aunque por el momento nuestra principal oferta completa y única es la licenciatura en filosofía, nosotros tenemos distintas actividades y hemos inaugurado el cuatrimestre pasado una especialidad en formación humana integral para los docentes de las escuelas en temas de formación humana y religiosa, ¿no? Entonces, este ha sido nuestro primer trabajo en el nivel de posgrado. Lo importante de mantener una facultad de filosofía de esta índole es sobre todo garantizar, y hemos tenido buenos reportes de distintas personas que se han insertado en distintos medios sociales dominicanos, de personas que son capaces de articular las ideas del lugar donde están y además hacer una función crítica, es decir, aportar elementos novedosos dentro de ese trabajo, hacerse preguntas, no adocenarse, es decir, no actuar como un borrego. Y aunque eso puede resultar incómodo en algunas instituciones, a la larga lo agradecen. Que haya personas, que se hagan preguntas y que pregunten y que tengan la valentía de preguntar. Sí. Eso, y la filosofía es fundamentalmente eso. ¿Ustedes tienen alguna relación muy especial con los estudios caribeños desde el Centro Bonó? Últimamente sí, hemos desarrollado más en la perspectiva caribeña. Antes de tomar eso, brevemente digo que básicamente los que estudian con nosotros son futuros agentes de pastoral, sobre todo que van a ser sacerdotes, y de las congregaciones religiosas. También últimamente hemos tenido a las vocaciones adultas de la Arquidiócesis de Santo Domingo, han ido a estudiar algunos con nosotros, por un acuerdo, ¿no? con el arzobispado. Entonces este es el público privilegiado, pero estamos abiertos. Es una licenciatura, originalmente el título salía por un acuerdo que teníamos con INTEC, ahora nosotros mismos damos el título porque fuimos aprobados por el Ministerio de Educación Superior Dominicana, y tenemos personas muy interesantes, inquietas con la filosofía, 2 por curso, no más, pero marcan la diferencia
porque no vienen del ambiente más ligado a las preocupaciones propias de la pastoral. Wow. Y ese público, además, como pertenece a congregaciones religiosas, viene de una variedad. Tenemos como 8 o 9 nacionalidades en un centro tan chiquito de toda América Latina y inclusive algún europeo tenemos. Bueno, entonces, sobre lo de caribeño. El Bonó, cuando surge el Instituto Superior Bonó en el año 85, el pensum tenía un acento dominicano y nacional. Y, por ejemplo, yo creo que ya hay algunas universidades que no han copiado. La única carrera de educación superior en este país que tenía la materia pensamiento dominicano era en el Bonó. Y así Pensamiento dominicano. Y siempre ha sido su profesor, Raimundo González, que mejor no puede ser. Sí. O sea que nosotros fuimos pioneros en incluir el pensamiento dominicano en el pensum y lo tenemos hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa? En los años 80 y hasta los 90, y el tipo de discurso también que teníamos, acuérdense que la palabra, por ejemplo, globalización, que para nosotros hoy es una palabra totalmente común, Habitual, la palabra globalización se socializó en los años 90. Sí. De Así es. cuando se forja el Instituto Superior Bonó, que en ese momento se llamaba Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó, pues bien, le tenemos ¿cómo diría yo? Un acento básicamente nacional. ¿Qué pasa? Que como institución, el instituto pertenece a la congregación a la que yo pertenezco, a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús se ha ido rearticulando como en el nivel del Caribe y hemos comenzado a retomar esta especie de vínculo caribeño. Pero además, con el paso de los años, comienzan a llegarnos estos estudiantes centroamericanos, haitianos, puertorriqueños, venezolanos, algún colombiano. Y todos los ejemplos y ¿cómo diría yo? Las propuestas de aterrizaje, como la filosofía tiende más bien a ser no conceptual, de discusión de ideas, pero siempre uno intenta, que ha sido el esfuerzo que hemos hecho nosotros, de que sea una enseñanza de la filosofía en diálogo con la realidad social, resulta ser que los ejemplos que se ponían y las preocupaciones que nos tomaban, vamos a decir, toda la atención, copaban la atención en los años 80 y 90, fueron desplazadas porque llegaban gente con otras preocupaciones. Y entonces, por una serie de elementos que fueron confluyendo, hemos dado un giro caribeño a la formación, sin descuidar ¿cómo diría yo? El estudio de la realidad dominicana. Pero lo hemos ampliado de tal manera que realmente en este momento nuestra institución se puede considerar intercultural e intentamos que las experiencias vividas de los estudiantes se fluyan y formen parte de la formación, ¿no? Wow. Esto yo creo que es fundamental y nos ha ayudado a nosotros a crecer también. Además, en el caso de una institución de la Iglesia Católica, como su nombre lo dice, es universal. Sí. y no se limita a una patria, ¿no? Sino que todas las patrias están llamadas a comunicarse. Y eso es lo propio de la interculturalidad. Yo invitaría, ya que la pregunta es sobre lo del Caribe, yo lo invitaría especialmente que el curso de verano intensivo hagan los cursos sobre estudios caribeños que tenemos, que son, primero, para muchas personas, yo he hecho ya, hay cursos que yo lo he repetido 2 veces, porque realmente, en general, los dominicanos ignoramos mucho el Caribe. El Caribe, sí. O sea, así es. Y vivimos de espalda. Vivimos de espalda al Caribe. Y también los pensadores. Por ejemplo, yo ahora puedo hablar de Frantz Fanon o puedo hablar de Mézières, pero me hubieran preguntado de estos autores hace 5 años y yo digo, ¿quién? Es que ni el nombre me lo sabía. Sí, es verdad. O sea, es increíble cómo vivimos de espalda y hay problemáticas que tienen que ver con la construcción de la identidad que en el diálogo con estos autores uno no se trata como nada en filosofía, no se trata de uno simplemente repetir como una cotorra lo que otro dijo, pero sí uno oye, uno dialoga, discute, aprende, matiza y así sucesivamente. Sí, hemos hecho ese esfuerzo. Pablo, tú tienes una gran experiencia como estudiante.
Porque ahora ya hay muchos curas que tienen doctorado, pero tú vienes desde el siglo pasado, desde el 1999, siendo doctor, ¿verdad? En filosofía, en Bélgica. Es decir, ¿cómo tan jovencito te embarcaste en completar la capacitación en el área de filosofía después de haber estudiado tu licenciatura y todo eso? ¿Cómo se concilian esa alta competencia, esa capacidad de investigación, esa capacidad de reflexión? ¿Cómo se concilia eso con un trabajo pastoral de base, como realizan ustedes los jesuitas? Ya te voy a... Sé que la respuesta no te va a gustar, pero la respuesta es, se concilia muy mal. Se concilia muy mal. Sí. Cuando yo estuve trabajando pastoralmente e intentando hacer un esfuerzo académico durante 15 años más o menos, y cuando vi que no podía hacer las dos cosas, pues yo renuncié a la pastoral más directa y mi apoyo es muy puntual. Ahora bien, ¿qué es lo que sí seguimos haciendo? Intentamos que lo que uno recoge por el contacto directo con las necesidades de las personas influya en la manera en que enseñamos la filosofía y viceversa. Que las investigaciones que hacemos en filosofía de alguna manera iluminen las necesidades que vamos viendo que van apareciendo en el terreno, ¿no? En ese sentido, yo diría que cierta preocupación pastoral que podamos tener hace que nuestra manera de enseñar filosofía sea menos academicista que la que uno podría encontrar en universidades grandes, ¿no? Sí. Es decir, que hay una preocupación porque lo que se aprende sirva para enfrentar las situaciones sobre el terreno. Por poner un ejemplo, en el curso, se me ocurre un ejemplo, en el curso de antropología cultural, pues siempre el profesor tiene que hacer una etnografía de una fiesta religiosa popular, de beatabales, o sebabánica, para entender cómo, por ejemplo, la gente brega con o lidia, ¿no? con su creencia, para no simplemente quedarse en los libros, ¿no? Sí. Sí, así es ese aspecto. Bueno, yo recuerdo al padre Jorge Cela, que era un modelo en ese sentido. O sea, una persona con una formación tan profunda y al mismo tiempo cómo bajaba al barrio, a la gente y cómo realizaba su trabajo pastoral. Y hay mucha gente que se preguntaba cómo lograba él cómo hacer esa combinación. Sí, es complicado. Desafío, un gran desafío. Es verdad que también la sociedad dominicana se ha, como diría yo, se ha complicado un poquito más. Antes los procesos burocráticos eran mucho más sencillos, las exigencias de publicación eran mucho más sencillas, hoy no, hoy es más exigente. Sí. Y eso que ellos pudieron vivir, yo lo viví parcialmente también un tiempo, que fue cuando estuvimos más en contacto, pero últimamente realmente si uno quiere hacer un trabajo académico de calidad, lo que puede hacer sobre el terreno directamente uno es muy poquito. Yo mantengo apoyo con las Eucaristías, puntualmente, con alguna charla aquí, etcétera. Apoyo cuando hay coordinación de canalizar fondos para apoyar un proyecto, ese tipo de cosas. Pero ya el día a día del trabajo pastoral que demanda tanto, y en el caso del trabajo en los sectores populares, sobre todo los barriales, demanda mucha presencia del conflicto y la violencia cotidiana. Por ejemplo, al destacamento de policía hay que ir por lo menos 3 veces a la semana a sacar a uno que se metió en un lío. Porque fuera, ¿no? Cuando no es otro problema, cuando es una persona que es precarizada por los servicios del hospital. Es decir, el trabajo pastoral en un medio popular es muy demandante. Es muy demandante y hay que estar ahí, ¿no? Y el trabajo académico es muy demandante. También, así es. Es muy demandante. Bien, nosotros nos formamos en un ambiente altamente conceptual y teórico, tanto en Lovaina como yo en Alemania, ¿verdad? Como que
las elucubraciones estaban al frente de todo y el estar metido en una biblioteca, en un mundo de libros, sacando, comparando. Yo veo que el trabajo que ustedes están haciendo como que cambia mucho esta dinámica, porque ustedes tratan de aterrizar un poco a la práctica las cosas. ¿No habría un peligro para ti en este sentido de sociologizar un poco la filosofía? O sea, de sacarla un poco de su ámbito puramente de abstracción un poco, a llevarla un poco al ámbito de la aplicación más que cómo se logra esto efectivamente salvaguardando la esencia de cada cosa. Yo te voy a responder y creo que te vas a alegrar con mi respuesta, porque como eres filósofo, bueno, te puedo responder a tu pregunta con sí y no. y justifique su respuesta. Sí ¿verdad? Y no. Pero ¿cómo? ¿O sí o no? No. Sí y no. Ok. Sí. ¿Qué significa sí? Voy a poner un ejemplo que creo que tú conoces muy bien. Esperemos que las personas que nos siguen a través de la televisión no se mareen con este ejemplo. Quiero decir, y si no lo conocen, pero es muy sencillo. Hay un autor que acaba de fallecer que se llama Enrique Dussel, que puede tener... Mexicano. Bueno, argentino y desarrolló su trabajo último en México después que sufrió un atentado por la dictadura en Argentina. Y es el principal representante de la llamada filosofía latinoamericana de la liberación. Y podría casi decirse que es el principal filósofo latinoamericano del siglo XX. Se podría decir. Okay. Sí. Este pensador, para desarrollar una filosofía que acompañe la lucha de, como su nombre indica, filosofía de la liberación, eran los tiempos de las luchas sociales, la revolución, después de la revolución cubana y las distintas revoluciones, la idea de una sociedad que acabara con las diferencias sociales, etcétera. Y sobre todo el tiempo de las dictaduras en el continente. Acabar con las dictaduras, todo ese tipo de temas. La revalorización de las culturas populares, etcétera. Sí. Entonces, para desarrollar esto y darle un nivel, vamos a decir, que nosotros decimos categorial, es decir, utilizar categorías que le den como un vuelo a la reflexión, Dussel utiliza a un filósofo lituano que desarrolló judío, que desarrolló toda su vida en Francia, que se llama Emmanuel Levinas. Sí. Entonces, que agarra, Levinas es el principal filósofo que se llama de la alteridad, del otro, y desarrolló la noción del otro. Pero en Levinas el otro es lo que técnicamente hablando es un antifenómeno, es decir, es algo que no se puede reducir a ninguna categoría. Es decir, el otro es lo que rompe toda categoría. Y por eso el otro me obliga a salir. Un poquito, y esas experiencias son experiencias que tienen que ver, ya casi son, que es lo que un poco algunos le critican a Levinas, que son casi experiencias místicas. Son esas situaciones en las que por decirlo con un lenguaje cotidiano, son las cosas que no te caben en la cabeza. Porque nunca te van a caber. Claro. Normalmente, evidentemente, lo que no cabe en la cabeza, normalmente le llamamos Dios, ¿no? Si te cabe en la cabeza, no es Dios. Lo propio de Dios es trascender cualquier idea. La intradistancia humana que refería. Sí, bueno, esa es la famosa frase de Label que tomó nuestro querido compañero Mateo Andrés. Sí. Bueno, eso ha marcado generaciones aquí. Bueno, entonces, ¿qué hace Dussel con Levinas? Dice, no, el otro es el pobre. El indígena, la mujer explotada, el obrero de los barrios. Él contextualiza a entonces, agarra la noción de otro, que es una noción que rompe toda categorización, es una noción esencialmente, metafísicamente trascendente, y la convierte en una categoría sociohistórica. Crítica a Dussel. Usted, y que se lo dijo Levinas a él en una reunión, usted ha sociologizado mi pensamiento. Así le reclamó. Sí, que es la pregunta que me está haciendo Daniel. Exactamente, Bueno, esa es la pregunta que me está haciendo. Muy bien.
Yo a esa crítica diría, por eso sí, no. ¿Ha sociologizado el pensamiento? Respuesta, sí. Porque efectivamente la noción de otro de Levinas no es la noción de otro de Dussel. Claro, Así es. Eso son está dos claro. visiones. Ahora, Dussel agarró este sistema y lo adaptó para una necesidad del pensamiento. Entonces ahora viene el no. Es decir, se pierde la filosofía porque sociologiza unas categorías. Entonces ahí viene la respuesta. Mi respuesta es no. Es decir, No se pierde. porque eso es la escuela de Frankfurt donde tú estudiaste. La escuela de Frankfurt es precisamente el diálogo no solamente de la sociología, sobre todo en el caso de Habermas, sino sobre todo, también del psicoanálisis. Entonces hay una filosofía más aplicada. ¿Qué sufriría una propuesta filosófica? Y por eso también la respuesta es sí. Es si yo pretendiera que la filosofía fuera eso y solamente eso. Sí, correcto. Ahí sí. Por eso es que yo te digo, por ejemplo, se pierde la esencia. No, porque la filosofía se va adaptando. No se reduce Por ejemplo, a eso. ¿qué hacían los primeros filósofos como nosotros estudiamos la filosofía? Bueno, tomaban la ciencia de su época, que era muy Sí. primitiva, que era una Cosmológica. observación, una cosmológica, y hacían unas reflexiones filosóficas. Entonces tú dices, cosmologizaron la filosofía. No. Entonces, ¿la dañaron? No. O sea, hicieron un diálogo de los saberes y produjeron la necesidad que tenían. Vuelvo y repito. Entonces, ¿se sociologiza? Sí, claro. Hay una tendencia a eso, sí. Ahora, en el Bono hay bastante pluralidad. Y yo mismo he sido el gran defensor. Primero, cuando querían quitar la lógica, dice aquí quitan la lógica sobre mi cadáver. Sí. Aquí lógica, y nosotros tenemos lógica y también lógica formal. Y ahora yo quiero incluir, que me he dado con eso, lógica informal, porque la lógica informal es más útil para nosotros que la lógica Sí, formal, sí. que la que usan los políticos. Es más aplicado. Ok, esa es una. Y lo segundo, otra materia que incluimos, filosofía del lenguaje, que la da uno que pertenece a este programa, Julián Álvarez. Filosofía del lenguaje. Y la otra que hemos añadido Julián no había dicho últimamente, eso. que Sí. no estaba en el plan de los años 80, estética. Tenemos que tener estética. Entonces tenemos un curso completo de estética. Yo soy defensor de todas esas cosas. Sí. Y yo en el verano doy Santo Tomás de Aquino. ¿Quién se la da? Fidel Múnich. La La estética no, la da Ingrid Luciano. Ah, Ingrid, ok. Buenísima Sí, profesora, sí. muy bien evaluada. Y yo doy en el verano Santo Tomás de Aquino. No creo que sea muy sociologizante. Y además, últimamente, que la materia que más me gusta dar, yo doy metafísica. Wow. Ok, Y metafísica, ciertamente. Recordando a Emilio Brito. No, ya yo tengo mi camino hecho. Yo Sí. básicamente es un diálogo con Aristóteles, pero hay un momento que sí hago una intersección con las ciencias sociales, pero no reduzco la metafísica a eso, ¿no? Qué bueno. Filosofía pura, ¿eh? Claro, sí. Y, es una buena combinación porque yo veo que tienen esta parte puramente de abstracción filosófica con esta contextualización, que me parece interesante porque la parte de la contextualización, que ya es muy propia del pensamiento, de la escuela de Frankfurt, por un lado, pero del pensamiento latinoamericano partiendo Claro. de Dussel, porque es ya no ver el mundo como una totalidad, sino ver nuestra región como el mundo. Claro, claro. Que el mundo sea nuestra región latinoamericana. ¿Cómo veríamos ese mundo? Porque estamos en una visión... El enfoque Pero sociopolítico en un de Dussel, por ejemplo, que aplicaba a la política particular, en el caso de México, ¿verdad? Mexicano, cómo lo desarrolló en los últimos tiempos. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa. Vamos a una pausa y volvemos entonces en solamente unos segundos. Así que volvemos en breve. Continuamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hoy contando con la compañía del padre Pablo Mella, que es sacerdote jesuita y filósofo y educador con mucha experiencia en la enseñanza de la ética, de la metafísica, de la filosofía en sentido general, coordinador académico del Centro Bono, que como dijimos en el programa es un centro que ofrece la licenciatura en filosofía
para el público, ¿verdad? El público general que desee. Pero además es un programa académico bastante integral y también que contiene las diferentes ramas necesarias de manejar para un desarrollo y una reflexión filosófica amplia, ¿verdad? Y completa. Hay una experiencia, Padre Pablo, que ustedes desarrollan, que es el Seminario de Hermenéutica de Santo Domingo. Luce interesante ese ejercicio. ¿Qué podríamos decir al respecto de ese proyecto? Pues nada, muchas gracias. Nosotros lo tenemos como le llamamos el buque insignia para la relación con la comunidad y para el desarrollo de nuestra investigación filosófica. Quiero reconocer una vez más que quien pensó en el Seminario de Hermenéutica y que nos ha ayudado tanto, que lo fundó y coordinó el primero, fue Dixon Minaya. Fue el creador del Seminario de Hermenéutica, que en ese momento estaba dando una materia ya y fue acogida. Yo en ese momento era el rector y entre los dos lo lanzamos, pero quien lo pensó y lo fundó y lo planteó fue él, y siempre estaremos agradecidos por ese gesto, esa iniciativa, porque ustedes lo conocen, él es súper Claro. lanzado y entusiasta. Yo soy contrario, yo soy más. Y ha dedicado su vida a eso, Edison, a la hermenéutica, La hermenéutica, realmente. exactamente. Y bueno, a mí me abrió concretamente, personalmente, a la hermenéutica y de hecho ahí me sitúo yo básicamente y ahí situamos el Bono, que sobre la pregunta antes de la pausa. Esta idea, el tercer momento de la interpretación según Gadamer, el momento de la aplicación. Entonces tú no entiendes una cosa si no eres capaz de alguna manera aplicarla. Entonces yo creo que esto es una idea interesante. Bueno, al punto que voy es el siguiente. Primero señalo la significación del Seminario de Hermenéutica, que yo espero que no se muera por ahora. El Seminario de Hermenéutica es un esfuerzo institucional que nos permite a nosotros entrar en contacto con el pensamiento de personas, sobre todo que desarrollan evidentemente la hermenéutica en otras latitudes, en otros países, ¿no? Entonces, esto sería un primer elemento, es un espacio de apertura, de aprendizaje, etcétera. Originalmente queríamos que esto tuviera un sentido muy técnico. Con el paso del tiempo hemos visto que lo importante es que el centro de nuestro trabajo son los mismos estudiantes y hemos querido que el Seminario de Hermenéutica sea él mismo una experiencia pedagógica. Voy a hacer una caricatura, espero no ser ofensivo. Los seminarios internacionales, que era lo que nosotros teníamos como modelo, normalmente son para pavonear los grandes nombres y la gente va a exhibirse y a leer papers y a hacer vínculos para sus carreras. Y el estudiante hoy día para acumular sus puntos en sus expedientes y adquirir lo que le llaman la permanencia o la cátedra. Entonces se convierte hoy día, la universidad está muy marcada por elementos empresariales, vamos a llamarle así. Sí. Entonces, los seminarios tienen mucho de eso. Y la calidad comunicativa de los seminarios internacionales, vuelvo y repito la palabra, calidad comunicativa, es muy baja. Es decir, nadie se escucha. Todo el mundo va a leer a toda velocidad su paper y a que lo publiquen y a que le den su diploma de participación. Los seminarios muchas veces la calidad comunicativa se da afuera, cuando uno se encuentra en el barcito, tomas una cerveza con una persona que conoció de otra universidad. Cuando se socializa. Y eso también tiene su valor, ¿no? Pero realmente el evento como tal a veces es muy pobre desde el punto de vista comunicativo, vuelvo y repito. No necesariamente de la calidad de los papers. Muchas veces también los papers son repetitivos, ¿no? Es decir, un mismo, para ir a varios seminarios, recicla más o menos la misma cosa y la dice de distintas maneras en distintos sitios. Y bueno, en fin. Entonces este sería un primer elemento que yo señalaría del seminario, que si bien nos implica un esfuerzo y una apertura
y un subir la discusión y aprender, hemos querido progresivamente que sea una experiencia de aprendizaje, sobre todo para el estudiantado. Y en ese sentido, estamos cada vez, siempre incluimos una mesa en que los estudiantes son los encargados de esa mesa y participan. Y también se les integra en la organización del seminario. Bueno, la línea que ha tenido el seminario, primero, la palabra, ¿cómo hemos entendido la hermenéutica? La hermenéutica la hemos entendido, evidentemente, bajo la inspiración de Gadamer. Básicamente es una teoría de la interpretación, pero de la vida y de la cultura. En ese sentido, este giro aplicado que hablábamos antes del intervalo, ¿no? Pero entonces han ampliado un poco la conceptualización de esto, del texto a la vida. Exactamente, pero esa idea, o sea, el germen de esta idea, bueno, viene del siglo XIX, pasa por Dilthey, sí, pero ya Husserl introduce la noción del mundo de la vida, que es una noción que yo la estoy trabajando, que a mí me encanta, la noción de Lebenswelt, ¿no? El mundo de la vida. Lebenswelt, sí. Fundamental esta noción que Habermas también la retoma. Y después Heidegger es que lo existencializa con la noción de ser en el mundo, pero quien lo convierte en una suerte de síntesis de todo el proceso de aprendizaje es Gadamer. Y después lo retoma Ricoeur también, Paul Ricoeur. La idea es que básicamente el ser humano, él mismo, para vivir necesita interpretar. ¿Y qué es lo que interpreta? Todo. Entonces, vamos a decir, el pequeño giro o sesgo o enfoque, vamos mejor así, enfoque que le dio Gadamer, pues básicamente el objeto de la hermenéutica es algo así como la cultura en general, los productos culturales. Y nosotros hemos tenido la palabra hermenéutica, la hemos tomado en ese sentido muy amplio, en el sentido más amplio de como una relación reflexiva con los elementos significativos de la vida. ¿Cómo ha sido la recepción de este seminario? Y la participación también ha sido amplia, ha sido muy restringida. Hemos tenido altos y bajos dependiendo, ha habido distintas variedades. Una de las cosas que quiero señalar es que este año celebramos el 12º. Ya van 12, oye. Sí, pero y cada 2 años. Ok. Porque cuesta, Cuesta, es duro, Claro. pues hay que coordinar muchas cosas. Entonces, yo te diría que hemos tenido un sub y baja. Hay algunos que han sido más acertados que otros. Hay variables que entran. Una variable que es la fundamental, donde fallamos los que nos dedicamos a la academia, que es la dimensión de la publicidad. Si uno no maneja bien hoy la publicidad, todas esas cosas, pues la gente no se entera y no va. Hemos tenido sub y baja, pero yo en general diría que ha sido interesante. Por ejemplo, el primer año nos acercamos a Inafocam. Inafocam financió profesores, Edixon que fue que coordinó, y nosotros llenamos un salón con casi 200 profesores. Oye, pero eso es un logro. Es un lograzo. Es un logro. Sí. Bueno, nunca hemos tenido eso. Ahora bien, cuando hicimos unos años, hace como, ¿cuántos? 6 años, hicimos unos cursos de formación, sobre todo bíblico-teológica, para profesores de escuelas, nuevamente apoyado por Inafocam. El seminario de hermenéutica se lo dedicamos a esos profesores y fue su hermenéutica bíblica. Es decir, pero hermenéutica bíblica tomada en ese sentido cultural, es decir, ¿qué pasa hoy con la interpretación de la Biblia? ¿Por qué? Porque nos preocupaba mucho que muchos de los profesores de las escuelas hacen lo que se llaman interpretaciones fundamentalistas de la Biblia. Sí. Y entonces ese fundamentalismo no ayuda a la vida democrática. Claro. Entonces tú ves, solamente una institución preocupada con la hermenéutica va a estar preocupada. Yo le he dicho a veces exagerando, el problema de los medios, y amigos televidentes, espero que esta frase no me la saquen de contexto, porque ese es el problema de los medios. Uno dice, por ejemplo, una hipérbole y se toma como una afirmación, ¿cómo se llama? Categórica, y en realidad lo que es un recurso retórico. Entonces lo que voy a decir ahora, cita es una hipérbole, o sea, para que sepan que no es eso. Muy bien. Bueno, pues yo digo, para que se enseñe Biblia así, mejor que no la enseñen.
Sí, así es. O sea, para que se enseñe así, Fundamentalista, Sí, sí. mejor que no se enseñe, porque Exactamente. no está respetando la palabra de Dios. así es. Este es el tema. Y eso no es academia tampoco. Y eso, bueno, entonces el caso de nosotros que creemos en la racionalidad, con sus límites, porque la razón también es limitada, la racionalidad, pues óyeme, vamos a tratar el texto con cierta reflexión. Y entonces hicimos una reflexión, explicamos, porque la hermenéutica filosófica nace fundamentalmente de la hermenéutica bíblica. Claro. Porque ¿cuál es la idea de la hermenéutica? Que es muy bonita. Que los signos que te llegan tienen un significado primero aparente, pero tienen siempre un significado, vamos a decir así, oculto detrás. Sí. Que necesitan de un cierto reposo y de una cierta vuelta sobre el signo para entender bien lo que significa o para ver todas sus implicaciones. Y eso pasaba, evidentemente, con la Biblia. Es decir, dice, vamos a poner un ejemplo, con el exégesis, ¿no? Pero sobre todo con la medieval y con donde surge la hermenéutica, que es en el siglo XVI. Tú dices, y Jesucristo miró ¿cómo se llama? La higuera y dice, que no vuelva a dar luz, y se secó la higuera. Sí. Entonces, ¿qué? Jesucristo es ¿cómo se llama? Un acabador de la ecología. Un disecador. Un disecador de la ecología. No fue la cuestión. Bueno, esto hay que entender, que hay un mensaje oculto. Sí. Bueno, déjame ver. Entonces, la hermenéutica originalmente surge como la reflexión sobre las reglas que se deben seguir para interpretar correctamente textos escritos que se consideran normativos y por excelencia la Biblia. Así surge la hermenéutica. Okay. Sí. Después, como hemos dicho desde el principio, hubo un giro en el siglo XX y ahora el texto es la vida misma. Okay. En ese seminario, El como texto en el contexto. y después viene el tema, bueno, por eso ya la parte del método, siempre todo texto, para entender algo, yo tengo que saber el contexto. El ejemplo que yo pongo cuando doy clases de esto es decir, abre la puerta. ¿Cuál puerta? O sea, si no estamos en el mismo espacio físico, no sabe de qué puerta yo estoy hablando. Pero puede ser que yo lo estoy utilizando en sentido metafórico. Sí, abre la puerta es abrirte. Escucha los mensajes que vienen de fuera, no te cierres en tus ideas. Entonces, para poder entender una frase, yo necesito el contexto. Bueno, por eso es una regla hermenéutica. Claro. Ok, entonces por eso la hermenéutica es eminentemente contextual. Sí. Y volvemos a la pregunta del segmento anterior. Por eso nosotros decimos que el giro que le hemos dado a la filosofía en el Bono es fundamentalmente hermenéutica y quiere ser contextual. Ahora, lo que pasa es que hay muchos contextos. Ok. Entonces, hemos tenido distintos seminarios, hemos tenido sub y baja, y yo quiero señalar, déjame ver qué señalo. Hemos tenido siempre tremendos invitados. Si quieren, por razón de tiempo, hablo del seminario de este año. Sí. Este año celebramos, ha sido muy variado. La temática de este año fue los 50 años del fallecimiento de Camila Enríquez Ureña. Okay. Y fue simplemente presentar su figura, nos dirigimos sobre todo a gente que está estudiando educación, entonces invitamos a un grupo seleccionado de los estudiantes del ISFODOSU que participaron, están los estudiantes del Bono y participaron gente que les interesaba Salomé Ureña. Y tuvimos que, la publicidad no nos funcionó del todo bien, pero tuvimos cada día entre 80 y 100 personas. O sea, que yo creo que para un seminario en Dominicana es una cosa buena. Sí, claro. ¿Trajeron algún invitado especial? Traímos a la crema y nata de las intérpretes de Camila Enríquez Ureña. Okay. Y gracias a una persona que nos financió, porque intenté buscar financiamiento y este tipo de cosas no lo financia. Y una persona fue muy generosa y financió los pasajes. Y después que uno coordina y no cobra un centavo. Y después IFODOSU ayudó, pagó el hotel. Pero tuvimos 5 invitados internacionales de los que estudian y vamos a publicar un librito. Entonces, ¿qué fue lo más bonito? Para que ustedes vean, vuelvo a lo de los estudiantes. Entonces, la profesora Sandra Alvarado y una jovencita que está haciendo su doctorado sobre Camila, sobre las ideas educativas de Camila, se llama Abril Reyes, mexicana, trabaja en la UNAM de México. Ellas dos
hicieron un ejercicio con los estudiantes a partir de 2 textos, aplicando el método de Camila, después de explicarlo, de invitación a la lectura. Entonces, dieron una pequeña charla sobre invitación a la lectura, prepararon 2 hojas de trabajo, eligieron 2 textos de Camila. Camila tenía una línea sobre el papel de la mujer y otra sobre el papel de la lectura, y se dividió el salón en grupos, y aquella fue una mañana fantástica cuando los mismos muchachos se convirtieron en conferencistas. Wow. Entonces tú ves, esto es gran otra manera de experiencia. entender la hermenéutica, Claro. y otra experiencia pedagógica. Porque ya no está el muchacho estudiante ante el súper especialista que se queda como, wow, Sí. ¿cuánto sabe? Sino que, y salieron cosas muy bonitas. Y de paso, si ustedes quieren, no se dio ese bloque, que fue el que a mí más me gustó, no se dio una charla teórica sobre Camila Enrique Ureña, sino que se dio una charla práctica. Claro, es construcción. Sí. De No, conocimiento. sí que simplemente aplicamos el método de ella en su libro que está ahí en internet, lo pueden bajar, Invitación a la Lectura. Y después tuvimos, sí, o sea, fue increíble. Pusimos en circulación un folletico, que después se lo puedo regalar, y íbamos a poner en circulación una nueva antología, pero ahí tuvimos nuevamente problemas siempre. Cuando uno se mete en cualquier actividad, siempre aparece un... Uno puede bajar todo eso si entra a la página del Bono, Sí, ¿verdad? Que sí? en YouTube tenemos, En todavía YouTube, la ok. ponencia no me la ha entregado, la vamos a publicar. Y en nuestro canal YouTube, Instituto Bono, está grabados. Bueno, cuando ya tuvimos el canal, porque cuando comenzamos el seminario de hermenéutica no había Todavía no YouTube, estaba. o por lo menos ese recurso de 12 grabarlo y años colgarlo. atrás. Ujú. Pero, por ejemplo, fue muy bonito el anterior sobre injusticia epistémica que lo organizó Leonardo Díaz. Y óyeme, estuvimos, invitamos a la filósofa, yo de fresco, invité a la filósofa principal que inventó la noción, que trabaja, es una inglesa que trabaja en Estados Unidos, se llama Miranda Fricker. Y vino. Y me sacó los pies, no sé. Ah, Pero me hablaron del segundo de a bordo, un español que está en la Universidad de Chicago, ahora se me olvidó el apellido, y tuvimos, y vino, porque fue híbrido, entonces hablaban desde su universidad y transmitíamos, está grabado todo. Wow. Y tuvimos un seminario de nivel de primer mundo y los muchachos participaron. Wow. Entonces, yo, ahí es bonito, ahí la noción, bueno, estamos preparando un librito junto con Leonardo sobre, creo que ustedes han oído a Leonardo hablar de la noción de injusticia epistémica, es que sí. hay categorías o que existen o que no existen, porque ese es el problema, que hacen que las personas interpreten lo que le está pasando y lo pongan en una situación de opresión. Por ejemplo, excúsenme el ejemplo, es un poco, No, adelante, un poco adelante. odioso, pero si usted cree que porque es negro piensa menos y se lo cree, como hicieron a creer la mayoría de la población, Sí, sí, sí. Ujú. o el negro no es gente, y usted nace negro, el problema es esto, y se lo cree, Claro, claro. entonces usted tiene un problema para interpretarse a usted. Claro. Y esa, bueno, volviendo a tu pregunta, ese es el tipo de hermenéutica Sí, que nosotros hacemos, problema de que identidad. exige, evidentemente, estudiar lógica, estudiar semántica, estudiar historia del arte, estudiar psicología. Sí, sí, sí. Porque este tema de cómo funcionan las ideologías y cómo influyen en la manera en que nos relacionamos con las personas, es un enfoque que demanda interdisciplinaridad. O sea, tú no te puedes quedar simplemente repitiendo 2 o 3 categorías, sino, oye, mira cómo funciona un complejo, por ejemplo. Mira, vamos a tener que hacer un dialecto dentro Bono. Así vamos a lo- combinar. Con estudiantes y todo allá. Sí, sí, ¿no? con Deben la tener dirección. un buen conversatorio. Vamos a coordinar aquí con la dirección del canal y ustedes para hacer un dialéctica. Hubo un de año ella. en que tuvimos el Congreso Mundial, el otro acento que tenemos en la filosofía que hacemos es la interculturalidad. E inclusive, yo creo que si en algo el currículum de educación dominicana tiene el enfoque intercultural, fue la presión que hicimos desde el Bono. Presión en el buen sentido, es decir, presión sí. ciudadana o incidencia que se Aportando, dice. para aportar. Sí, 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 O sea, sí. Porque la interculturalidad es fundamental en un mundo que cada vez más
marcado por la pluralidad de visiones del mundo que entran en contacto por los procesos migratorios y por los procesos de globalización. Es decir, un discurso nacional estrecho que se plantee la nacionalidad como se la plantearon las élites del siglo XIX, de las cuales viven los sectores políticos más recalcitrantes, un discurso decimonónico, y que eso es lo que mucha gente solamente entiende, tiene que ser equilibrado por una visión intercultural. Y a eso nos dedicamos nosotros, es decir, a señalar que, bueno, que las culturas van cambiando y que no hay no solamente una manera de ver el mundo y que nadie le puede imponer al otro su manera de ver el mundo, pero tampoco se puede encerrar en él. Es decir, tampoco ahora dice, bueno, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Y cada uno que se resuelva. Daniel, qué barbaridad, se nos va a ir el tiempo. ¿Cuánta riqueza? Esta es la interculturalidad, ¿no? Sí. Y por ahí intentamos que la filosofía vaya por ahí. Y el conocimiento de tanto los autores seleccionados como la manera de leer, la manera de escribir. Por ejemplo, yo le digo a los muchachos cuando me ponen en los trabajos, indiscutiblemente, yo lo hago así, digo, aquí todo se discute. Aquí todo se discute. Claro, esto es filosofía. Esto no es una cuestión de administración, esto no es una relación parental del papá con el hijo, pues el papá con el hijo o la mamá le dice, mire, usted se calla, usted va para la escuela. Sí. No, aquí filosofía, aquí todo se discute. Claro, pues no estamos en dogmática. No estamos en la iglesia, aunque sea una institución de iglesia, en este momento estamos pensando. No, o sea, si tú eres, en el caso mío que soy escogidista, si tú eres escogidista, tú no puedes decir, no, que el Licey es mejor, no, el Licey es el peor. Pues si deja de ser. Aunque sea el mejor, ¿verdad? Aunque sea. Yo sabía que el Licey te iba a aparecer aquí. Pero es decir, tú estás en tu grupo y no es lo mismo ser fanático de un ¿cómo se llama? De un equipo de deporte donde uno se permite lo que... por cierto, que mi último artículo de ética es sobre un libro sobre la superioridad moral de un psiquiatra español que se llama Pablo Malo. ¿Qué apellido tiene? Sobre la ética. Sobre todo hablado de ética. Entonces él mismo se burla de su apellido. Pero en ese libro él habla del cerebro tribal. Porque el cerebro tribal. Dice que el cerebro nuestro es tribal y divide la realidad entre ellos y nosotros. Entonces, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Y él dice que eso tiene, claro, yo no estoy de acuerdo, pero así le argumenta. Dice que eso es por razones evolutivas y tiene que ver con la necesidad de la supervivencia, ¿no? Y como él es malo y está del lado de ellos, también. Sí. No, lo que va es lo que ha influenciado por la metaética anglosajona. Va a decir que lo bueno y lo malo son convenciones. Sí. Pablo, ¿cuánta riqueza en los jesuitas desde su fundación, su misión que han desarrollado de defensa del conocimiento, del saber, de la luz, defensa de la verdad, de la búsqueda de la verdad? Los jesuitas de Paraguay, la experiencia que hay en la historia, los jesuitas aquí mismo también en Santo Domingo. Hace unos días estuvo con nosotros el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria, y nosotros le planteamos el tema de los inmigrantes y el abordaje de su situación como una comunidad excluida que es frecuente en el inmigrante, ¿verdad? Sobre todo en el inmigrante económico, que es una persona que va buscando mejor condición de vida. Entonces ustedes en el país también han desarrollado múltiples iniciativas y acompañamiento con los inmigrantes, especialmente con los haitianos. ¿Cómo está eso en este momento, Pablo? Bueno, como tú sabes, este es el tema que más altera a la opinión pública dominicana. Yo diría que por ese tema, por defender la dignidad de la persona humana, somos cordialmente odiados por muchas personas en este país. Sí. Normalmente sucede lo que dijimos en el programa de la semana pasada, ponen en nuestra boca cosas que nosotros no hemos dicho. Sí. Por ejemplo, son unos fusionistas. ¿Quién ha hablado de eso? Es una cosa absurda. ¿Quién está hablando de fusión? Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de que una persona tiene que ser respetada en su dignidad y eso es básico. Independientemente de su nacionalidad. Ya nos están haciendo señas que se nos acabó el tiempo. Yo nada más quiero dejar este mensajito para cuando nos veamos dentro de unos meses, porque me van a invitar de nuevo. No por casualidad el resucitado en el Evangelio de Lucas toma la figura de un extranjero.
Ah, sí. O sea, el Cristo resucitado, lo primero que toma es la figura de un extranjero. Y porque esto es una línea que atraviesa la Biblia, ¿no? Ujú. El extranjero, la viuda, el huérfano, son las tres figuras del pobre. Sí. Y el extranjero es por excelencia una de las figuras de la pobreza y de los preferidos del Señor. Estoy hablando ahora en términos teológicos, no en términos filosóficos. Ujú. Y yo lo que no acabo de entender, cómo es posible que hay personas que se dicen cristianas y no acaban de entender esto. Yo no lo entiendo. Que la dignidad no tiene nacionalidad. Y que nuestra fe dice que hay que tener un amor especial por Claro. ellos. Ajá, ok. Bueno, profesor Daniel, Sí. despida usted el programa, por favor, dándole las Bueno, gracias, ¿verdad? al con padre este Pablo. privilegio de tener a Pablo Mella por esta segunda vez y que no será la última. Ya acuérdate que Sí. vamos a ir al Bonó después a hacer un programa Seguro, allá seguro. desde el Bonó. Agradeciendo a todos ustedes, a Pablo Mella por su participación y a ustedes por su atención, esperando sigan apoyando este canal y también este programa Dialéctica, porque la verdad importa. Gracias por su fidelidad. Estamos felices de que ustedes sean parte de nosotros. Y Hasta la feliz próxima. año nuevo. Feliz año nuevo, Sí, claro. así es. Su Mundo TV.